cuenta que este evento se hace con la colaboración, coorganización de la Universidad Sergio Arboleda, centro académico que siempre ha entendido la importancia del derecho de la competencia al punto que en pregrado tiene establecida una cátedra sobre la materia y una especialización sobre la cual voy a hacer algunos comentarios pequeños una vez se dé la apertura de este evento por el decano de la Universidad Sergio Arboleda, que hoy nos hace el honor de acompañarnos para abrir este espacio. Señor decano, le dejo la palabra y muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy de manera presencial acá en la Universidad Sergio Arboleda y a todos los que están conectados por los diferentes canales digitales. En nombre de la Universidad Sergio Arboleda les doy la más cordial bienvenida en este acto académico en el que se va a hacer una mesa redonda conmemorativa de los 30 años de la Ley 256 de 1996 sobre competencia desleal, organizada por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, a quienes agradecemos profundamente por escoger esta casa de estudio como escenario para este importante espacio de reflexión jurídica. Saludamos de manera muy especial a los panelistas, a los moderadores, a los profesores, a los abogados, a los estudiantes, a los empresarios y asistentes que hoy nos acompañan, tanto como ya lo dije, de manera presencial como remota. Destacamos la presencia y participación del doctor Andrés Jaramillo, del doctor Dionisio de la Cruz, del doctor Juan Felipe Acosta, de la doctora Gloria Montero, del doctor Germán Darío Flores y del doctor Emiliano García, profesionales que representan distintos sectores del litigio, la academia, la judicatura y la consultoría especializada y que sin lugar a dudas van a enriquecer este debate con perspectivas críticas y actuales sobre una de las normas más importantes del derecho económico colombiano, sin lugar a dudas. 30 años después de su expedición, la Ley 256 sigue siendo un instrumento fundamental para garantizar la transparencia, la lealtad y la ética en el mercado. Esta conmemoración también nos invita a reflexionar sobre la evolución del derecho de la competencia y del consumo en Colombia. Hoy, los consumidores participan en ecosistemas digitales complejos, donde las decisiones de mercado están medidas por algoritmos, plataformas tecnológicas, publicidad personalizada y economías de datos. Ello, por supuesto, ha transformado profundamente las discusiones sobre las competencias desleal, publicidad engañosa, aprovechamiento de reputación ajena, actos de confusión y protección efectiva de los consumidores. Conscientes de esta realidad, desde esta universidad, como lo decía el doctor Emiliano hace un momento, esta casa de estudio hemos consolidado una apuesta académica integral en estas áreas. Además de nuestra maestría en innovación en LegalTech, contamos con la especialización en Derecho de la Competencia y de Consumo, un programa que busca formar profesionales capaces de comprender las nuevas dinámicas económicas, regulatorias y tecnológicas que impactan los mercados contemporáneos. Nuestra intención, formar abogados que no solamente conozcan la parte integral de las normas, sino que entiendan los desafíos reales de las empresas, las autoridades y los consumidores en entornos digitales altamente cambiantes. Hoy, hablar de competencia desleal implica analizar fenómenos profundamente transformados por la tecnología, los mercados digitales, las plataformas, la inteligencia artificial, el uso masivo de datos, los influenciadores y todos los
todo el tema de los consumidores. Esta conmemoración nos invita a reflexionar sobre la evolución del derecho, de la competencia y del consumo en Colombia. Conscientes, desde la Escuela Mayor de Derecho hemos consolidado una apuesta académica e integral en estas áreas. Hoy más que nunca hablar de competencia desleal implica, como les decía, analizar profundamente transformaciones de la tecnología, los mercados digitales, las plataformas, la inteligencia artificial, el uso masivo de datos, los influenciadores digitales, la publicidad algorítmica y las nuevas dinámicas del comercio electrónico que han representado muchos de los presupuestos tradicionales del derecho de la competencia. Esto exige abogados capaces de comprender las arquitecturas tecnológicas y económicas que están detrás de los nuevos modelos de negocios. Por ello, hemos venido fortaleciendo esa apuesta académica decidida por el derecho digital, el Legal Tech y la innovación jurídica. Nuestra maestría en Innovación y Derecho Digital y Legal Tech, pionera en Colombia y una de las primeras en América Latina, refleja el compromiso institucional por formar abogados preparados para enfrentar estos desafíos jurídicos de una sociedad digital sin perder el enfoque humanista, ético, crítico que caracteriza a nuestra casa de estudios. Estos espacios académicos tienen un enorme valor porque permiten el encuentro entre generaciones de juristas. Nos permiten escuchar la experiencia de quienes han construido el derecho de la competencia en Colombia, al tiempo que abrimos la discusión hacia las nuevas preguntas que trae consigo la transformación digital. La academia debe ser precisamente eso, un escenario de diálogo crítico, interdisciplinario y abierto al cambio. Quiero destacar el papel que cumplen las asociaciones académicas y profesionales en la construcción del conocimiento jurídico del país. La Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia ha logrado consolidar una comunidad activa de reflexión y debate alrededor de temas que hoy son centrales para el desarrollo económico, empresarial y tecnológico del país. Celebrar estos 30 años de la Ley 256 es también reconocer el trabajo colectivo de los litigantes, de los jueces, de los académicos, de las diferentes autoridades que han contribuido a desarrollar esta disciplina. Quiero también agradecer especialmente a la Asociación Colombiana de Derecho de las Competencias por esta alianza académica, así como a quienes hicieron posible este encuentro. Esperamos que este acto académico no solo permita hacer un balance histórico de lo que es la Ley 256, sino sobre todo proyectar los retos que tendrá el derecho de la competencia desleal en las próximas décadas. Bienvenidos todos a esta su casa y muchas gracias. Muchas gracias, honorable decano Hernán Gonzalo Jiménez, por esas palabras de apertura que nos dan una excelente aproximación a los temas sobre los cuales nos proponemos hoy reflexionar. Tenemos proyectado algo que interesa a todos quienes concurren y obviamente a esta casa de estudios, y es la buena noticia de que se anuncia la reapertura del programa de especialización en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor, gracias al apoyo decidido de nuestro decano, Hernán Gonzalo Jiménez, quien ha entendido la importancia de esta materia en las clases de pregrado y obviamente la profundización que un pregrado amerita. Simplemente voy a hacer una referencia de un minuto al programa y las particularidades que tiene para satisfacer una oferta académica bastante necesaria en nuestro contexto. Tiene un plan de estudios diferenciado y articulado en 4 módulos trimestrales con ejes temáticos coherentes. No solo abordamos el régimen general de la competencia, sino los regímenes especiales asociados a ciertos sectores como el agropecuario, transporte, salud, financiero, comunicaciones, servicios públicos y el régimen internacional de competencia. Damos una importancia relevante en el peso del contenido programático a la protección del consumidor y su relación con otras áreas del derecho de la competencia, que es transversal a todos los módulos.
una importante introducción de fundamentos económicos del derecho de la competencia, un relacionamiento interdisciplinario entre derecho público y privado, una materia específica de la relación entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual y una tendencia pedagógica a la utilización del método de caso en las clases y en las evaluaciones. El plan de estudios pasa y aborda todas las áreas concernidas con el derecho de la competencia, pasando por una estructura inicial de fundamentos económicos, procedimientos administrativos y jurisdiccionales y el marco institucional y normativo. En un primer módulo, todo el tema que hoy nos convoca, que es el derecho de la competencia desleal. En otro módulo abordamos todo el régimen de prácticas restrictivas a la libre competencia y en un módulo final los regímenes especiales, el régimen de protección al consumidor y un tema que hace parte del ADN de esta universidad, que es el tema de innovación Legal Tech, y por ello nos hemos ocupado de analizar el derecho de la competencia en mercados digitales. Con este contexto damos inicio a nuestro panel, en el cual no voy a ocuparme de presentar las hojas de vida de mis panelistas, sino va a estar en función de la diferente presentación que hagamos, cursando sus hojas de vida, porque de leerlas nos demoraríamos, dadas esa trayectoria de quienes invitamos, nos demoraríamos 1 hora presentándolos. Entonces vamos a dar inicio al panel, que es el tema fundamental que vinimos a tratar. Bien, bienvenidos a todos, les agradezco mucho su participación, Dionisio, Juan Felipe, Gloria, Germán, por haber aceptado esta invitación, y vamos a dar inicio entonces. La Ley de Competencia Desleal, como ustedes saben, se estructura sobre la base de unos elementos o presupuestos de aplicación que dan origen a algo que denominamos algunos doctrinantes, como Dionisio, el encuadramiento sistemático de unos presupuestos a la aplicación de la Ley 256, es decir, unos presupuestos sin los cuales ese estatuto no sería aplicable. Para empezar a abordar esos presupuestos, vamos a empezar con el primero y el más importante, que es la finalidad concurrencial y la intención de participar que tenga un agente en el mercado con fines de adecuar ese supuesto de hecho, ese supuesto fáctico a ese primer presupuesto. En ese contexto, le quiero preguntar a Andrés Jaramillo, ¿cuál es la evolución que ha tenido el entendimiento en la jurisprudencia de ese ámbito objetivo? Y fundamentalmente, teniendo en cuenta que parte de una presunción que invierte en consecuencia la carga de la prueba para que el demandado discuta esa finalidad concurrencial, ¿cómo se ha llenado de elementos vía las decisiones jurisprudenciales de qué podría no tener una finalidad concurrencial en primer lugar? ¿Cómo se mira eso de la intención de participar o no en el mercado? ¿Cómo es esa distribución o esa segmentación de mercado en función de eso? Yo he conocido decisiones de la SIC que dicen que, por ejemplo, si hay un gran distribuidor que tenga una sede en Bogotá, pero que no haya abierto en otro lugar geográfico de Colombia otra sede, y el acto desleal ocurre en esa ciudad, no habría finalidad concurrencial si no tiene la intención de participar en ese específico mercado. Todas estas preguntas son de altísima relevancia y quisiéramos que nos ayudaras a entender el ámbito objetivo. Bien, muchas gracias, Emilio, gracias a la asociación y a la Universidad Sergio Arboleda por esta invitación, y a todos mis copanelistas por este programa. Tuve la fortuna de hacer parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, y vi parte de la evolución del ámbito objetivo de aplicación, que es el artículo 2 de la Ley 256, y de qué es esa finalidad concurrencial. Yo siempre le digo a mis alumnos, lo primero que hay que hacer para ver si analizamos un caso, si aplica o no aplica la ley, y ese es el artículo 2, que dice que aplica la ley a los actos que se realizan en el mercado y con fines concurrenciales, y se presume esa finalidad cuando el acto se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. ¿Qué es, digamos, en qué consiste esa presunción de revelarse objetivamente idóneo, de mantener o aumentar la participación de alguien en el mercado? Yo no diría, en una parte de la evolución de la superintendencia, que creo que es la gran diferencia entre la superintendencia
y sus superiores jerárquicos. La superintendencia siempre ha entendido que cualquier acto que afecte el mercado, que tenga una afectación en el mercado, tiene finalidad concurrencial. Si usted vende un producto, si usted se lleva a un empleado, si usted cambia de proveedor, si usted termina un contrato, todo tiene la intención posteriormente de tener un efecto en el mercado y participar en el mercado. Esa interpretación la ha mantenido la SIC, por supuesto, a lo largo de la mantuvo por mucho tiempo, a lo largo del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, pero lo cierto es que ha sido muy debatida, en especial en el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia. Y ha habido toda suerte de decisiones como la que dices, Emilio, y creo que esa decisión de la que hablas es resultado de seguir decisiones del Tribunal Superior de Bogotá y Corte Suprema de Justicia. Un reciente caso del 2021 de Impulso y Mercadeo contra Cencosud habló bastante sobre la finalidad concurrencial. Se trata de un caso donde digamos, Cencosud se llevó una cantidad de empleados de una empresa que preveía servicios de logística. Se llevó 620 empleados, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, que era el 50% de esa empresa. Esa empresa era un proveedor de Cencosud en servicios de logística de estantería, de llenar las estanterías. Entonces uno inmediatamente, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues no, pues actos desleales de desorganización, inducción a ruptura contractual, y vamos a ver qué pasó, pero en el Tribunal Superior de Bogotá y en la Corte hablan de la finalidad concurrencial y dicen, o más o menos sugieren que debe haber una relación de competencia entre el demandante y el demandado para que haya finalidad concurrencial, porque dicen que como Cencosud no participaba en el mercado de logística, sino que lo internalizaba internamente, sino que hacía parte de sus servicios, entonces no había finalidad concurrencial. Señaló que ninguna de las disposiciones señaló que ninguna de las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal podría ser analizada en el marco de una relación que no es de competencia, lo cual me parece bastante discutible, porque pues cualquier empresa puede internalizar toda su cadena de valor verticalmente, y en especial porque el ámbito subjetivo de aplicación dice expresamente que no puede estar supeditada a la aplicación de la ley a una relación de competencia, pero lo aplican con finalidad concurrencial. Y otro debate importante es ¿qué pasa cuando aún no participa en un mercado? Que yo creo que eso sí puede pasar mucho, y es empresas que reciben competencia desleal incluso cuando no han entrado al mercado, cuando apenas registraron una marca o cuando apenas empiezan a hacer o a disponer todos sus recursos para entrar a un mercado, que es por ejemplo el caso de Danone contra Alpina, que Danone no había entrado y ya le estaban haciendo actos de competencia desleal. Entonces, según esa sentencia, pues no podría aplicar. Lo cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Superior de Bogotá han dicho que cuando hay una intención y se revelan actos de intención de participar en el mercado, pues sí aplicaría la ley de competencia desleal. Y otro que es bien discutible, y ese creo que todavía no es unificado, es la terminación de los contratos. Si terminar un contrato tiene o no tiene finalidad concurrencial, porque pues hay toda una teoría alrededor de que en una relación contractual no puede haber competencia desleal, no puede haber mala fe, porque esa mala fe sería mala fe contractual, que implica un incumplimiento de un contrato, y usted encuentra decisiones distintas como de Autogermaco versus Autogermana, donde la Corte Suprema dice que en los contratos de concesión el fin concurrencial sí puede ir acompañado de la decisión de terminación de un contrato, pero si usted va a Inversiones Lucol versus Terpel, esa que le señalé es de 2022, pero la Inversiones Lucol contra Terpel de 2021 dice que analizar actos de competencia desleal en la terminación de un contrato podría vaciar el contenido del negocio jurídico y vaciar las competencias del juez del contrato. Entonces, ahí todavía hay mucho debate por dar específicamente la finalidad concurrencial en la terminación de los contratos, que yo creo que es, no sé, el 30 o 40% de los casos de competencia desleal que llegan a la Superintendencia de Industria y Comercio, y ese es el estado en el que estamos hoy. Muchas gracias. A ese propósito, tenemos un autor que ha examinado con diligencia la competencia desleal en el entorno de desarrollos contractuales. Doctor Perilla, muchas gracias por acompañarnos hoy. Siempre lo leemos con detenimiento. Bien, doctor Juan Felipe, el doctor Andrés toca algo en relación con el ámbito objetivo
que nos lleva también a analizar un segundo presupuesto de aplicación de la ley, que es el ámbito subjetivo, muy importante para las reflexiones que vamos a poner hoy de presente. El punto es que ese ámbito objetivo, digamos, tiene también implícito el hecho de que nuestra ley 256 cambia un estatuto puramente profesional a un estatuto social, en el sentido en que tanto en la legitimación activa por pasiva vamos a ver características en virtud de las cuales, por ejemplo, no hay una relación de competencia entre el sujeto activo y pasivo, no se exige como un presupuesto para que un supuesto de hecho tenga recibo en la ley 256, pero también le da una legitimación que veremos más adelante a otro tipo de sujetos. En ese específico contexto, queríamos entender y conocer sus reflexiones alrededor de eso, la relación de competencia entre sujeto activo y pasivo, y sobre todo el acto cometido por trabajadores, que también tiene en ese contexto específico una particularidad. Si nos ilustra con ese tema. Muchas gracias, doctor Emilia, muchas gracias a la Universidad Sergio Arboleda, a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, y a todos los que sacan un tiempo para conversar de estos temas tan interesantes. También estoy muy feliz de ver a la doctora Claudia, al doctor Carlos, y a ver a semejantes panelistas. Algunos de ellos me vieron crecer, como el doctor Dionisio, que me vio embarrarla y todo varias veces en mi vida. Sí, no, tampoco lo vi crecer, pero sí, más o menos éramos contemporáneos. Me tocó de juez usted. Y bueno, el doctor Germán, el doctor Emilio, que son amigos de la vida. A ver, yo quiero empezar por decirles varias cosas. Uno, ahora me voy a referir porque usted habló de un caso mío, que era el de Organización Terpel, que fue una guerra mía muy particular, representando Organización Terpel en ese caso. Pero bueno, a ver, lo primero, para hablar de legitimación, que es un tema aparentemente procesal, es que hay que entender de dónde venimos. ¿Sí? Y yo quería empezar por ahí porque como estamos hablando de los 30 años de la ley 256, pues sí valía la pena decirles qué era lo que había antes, y era un capítulo, ni siquiera un capítulo, eran 2 o 3 artículos del Código de Comercio. Y esos 2 o 3 artículos del Código de Comercio, que ustedes saben que es un código para el comercio, ¿cierto? Un código diseñado para actos de comercio y profesionales del comercio, digamos, fue reemplazado o intentado ser reemplazado en esos apartes por la ley 256 del 96, que para la nota es básicamente un desarrollo de un primer proyecto que se presentó en el 92, que fue archivado en su momento, y en el que además los ponentes, yo estuve revisando las gacetas para esta conferencia, los ponentes avisoraban muchos de los problemas que tuvimos después. Incluso dijeron, oiga, esto sí está bien hablar de un mercado diferente, pero esto es peligroso. Primero, darle legitimación a tanta gente, decía así el ponente, uno de los ponentes en Senado, y 2, generar expectativas de que todo se va a poder discutir ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esto era importante en ese momento porque el contexto era que ya eso se discutía, lo del Código de Comercio se discutía ante los jueces, y pretendía dársele a la Superintendencia de Industria y Comercio en ese momento funciones administrativas, no judiciales. Era simpático porque era una copia de la ley española que decía acciones, pero el procedimiento que estaba en los proyectos de ley era una copia del procedimiento administrativo de prácticas restrictivas de la competencia. Y eso va a tener que ver acá un poquito en el desarrollo de la legitimación. Lo primero es que efectivamente lo que aparentemente quiso el legislador sí es pasar al modelo social. ¿Y qué es el modelo social? Pues para ponerlo en palabras más sencillas, el modelo social es, ya no me demando entre profesionales, entre comerciantes y competidores, sino que todos aquellos que participamos en el mercado tenemos derecho a un mercado justo, leal, porque los consumidores también somos víctimas cuando hay competencia desleal, porque estamos afectados en nuestra capacidad de decisión, porque eventualmente hay unos
incrementos en los costos desde el punto de vista del análisis económico del derecho cuando hay competencia desleal, porque si vamos a creer en el mercado y vamos a apostar en el mercado eventualmente, definitivamente se crea más valor cuando yo tengo más transparencia en la información y la información es más cercana a la verdad. Sin embargo, como siempre se ha subrayado, pues la ley 256 quedó con muchos errores de escritura. La ley 256 dice por todas partes buena fe comercial, dice prestaciones mercantiles, y eso dio origen, hablando de este tema, a muchos debates en artes liberales, los únicos que decían con claridad que esto era el paso del modelo social eran los profesores de Derecho a la Competencia, pero en general, si un abogado ajeno al mundo del Derecho a la Competencia leía la ley 256, no le era tan claro que esto no le aplicara solamente a comerciantes, y de hecho creo que ese es el problema cuando llega al tribunal, de pronto que son abogados muchas veces de práctica general, y les toca leer la ley 256 por primera vez y dicen, pero aquí dice buena fe comercial, y aquí hace referencia al convenio de París, y veo el convenio de París y habla eventualmente de competencias desleales. A mí eso de competencia me suena a competencia, ¿cierto? Además el mismo nombre de la ley, yo quiero que ya se puedan demandar todos, pero le pongo competencia desleal, ¿no? No mercado leal o lo que fuera. Entonces, digamos que eso dio origen a muchos debates. En una primera fase de la superintendencia, esto se trataba como denuncias. Era un procedimiento medio mixto, pero eran denuncias. Y en paralelo, la Corte Constitucional empezó a decir, pero esto es como raro, si usted demanda ante un juez, entonces tiene un procedimiento, si demanda ante la superintendencia es otro, tiene unos derechos en un lado, tiene unos derechos en otro, aparte de eso, la investigación que está haciendo la superintendencia parece un poco más inquisitoria que adversarial, y entonces hay en paralelo un desarrollo de la Corte Constitucional que empieza a obligar a generar secciones aparte y prácticamente cortes especializadas en las superintendencias, y entonces pues yo creo que podemos ahí ver un camino de desarrollo en esa legitimación por activa, porque a decir verdad, las primeras decisiones en general no aterrizaban mucho en estos temas tan procesales, porque es que quienes decidían tampoco eran procesalistas, hacían parte de la Delegatura de Protección de la Competencia, o Promoción de la Competencia, creo que se llamaba en ese momento, y lo hacían con el propósito de proteger la competencia. Entonces, digamos que avanzaba el procedimiento y muy al estilo de las investigaciones administrativas, el procedimiento administrativo tiene que terminar. Si se tiene que investigar, tiene que seguir adelante, y yo no puedo aterrizar en las, diría, nimiedades del procesalismo, las formalidades del procesalismo, mientras en el proceso judicial todo lo procesal es importante. Puede ser trágico. Hasta llegar entonces al día de hoy. Hoy en día estamos con claridad en un escenario jurisdiccional para competencia desleal, solamente excepcionalmente y muy raro, es muy raro el que se discuta esto a nivel administrativo, y entonces la legitimación activa y pasiva ya se analiza desde la perspectiva puramente procesal. Esto es una de las cosas en donde hay una comunión entre el Código General del Proceso y la Ley 256. Entonces, hoy en día, a pesar de la Ley 256 tiene una fórmula amplia, todo aquel que se vea afectado, pero también todo aquel eventualmente que tenga un interés en proteger el interés público, porque puede verse indirectamente afectado. Es decir, un consumidor eventualmente y de manera conceptual podría presentar una demanda de competencia desleal. Tendremos que aterrizar en cada uno de los artículos eventualmente para identificar si potencialmente no tendría esa legitimación o no, porque aparte, obviamente no conozco quiénes participaron en toda la redacción, pero obviamente todo esto lo hago con respeto y desde el punto de vista puramente profesional, que es difícil de entender la legitimación a la Ley 256. Es más, de los debates más acalorados que yo he tenido preparando defensas, por ejemplo, cuando comparto con varios abogados y nos contratan a varios, es si puedo demandar a X o a Y, o alguien puede demandar. Por ejemplo, el procurador tiene funciones, tiene legitimación para presentar cosas, pero ¿cuáles? ¿Y por qué? ¿Y para qué?
porque es que, pues digamos, si yo estoy sufriendo algo alrededor de la competencia desleal, pues ¿quién más que yo para identificar si yo quiero demandar o no? Es decir, si en alguna ocasión, dictando clases acá en la Sergio Arboleda, de hecho tuve toda una discusión y dije, por ejemplo, el titular de derechos de propiedad intelectual que no demanda decide licenciar. Alguien me dijo, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Pues sí, porque si no demandó, pues dio permiso. Si sabe, eso es una forma particular de disponer de los derechos. Entonces, hoy en día, digamos que en principio, esto no está condicionado a la existencia de un perjuicio cuantificable de mi parte. En teoría, es un daño a mi derecho a competir libremente en el mercado, pero tampoco tengo que probarlo, no es el análisis que me hacen. El análisis que me hacen es si participo o no participo en el mercado en el que corresponda, pero tampoco se establece digamos, una relación de competencia, como un elemento habilitante. Me voy a referir particularmente a donde se presentan los mayores debates, y es en los actos del trabajador. Porque resulta que yo tengo un capítulo en el Código Civil de cuándo hay un tercero civilmente responsable, pero eso nunca me exime, es decir, si ustedes si tienen un accidente, ¿cierto? Y va una persona manejando un camión de una empresa, cumpliendo sus labores, y atropella a otra persona, lo deja incapacitado. No hay duda de que yo puedo demandar al que estaba manejando y puedo demandar a la empresa. En competencia desleal, sí, porque la ley 256 estableció, por ejemplo, que cuando hay actos del trabajador en función de en cumplimiento de sus funciones, la ley dice así, debe dirigirse la demanda contra la empresa, como si el trabajador no responde en ese caso. Uno, si yo quiero que aplique la ley 256, efectivamente tengo que seguir ese criterio, es decir, solamente puedo demandar a la empresa. Pero queda la duda, y se los dejo al debate, si yo puedo usar el régimen general de responsabilidad civil extracontractual para demandar al trabajador, porque igual causó un daño. Bueno, entonces, digamos, definiría tres escenarios. Si el trabajador actúa dentro de sus funciones y deberes contractuales, yo no tengo otra cosa que demandar a la empresa. Y ahí les dejo otro debate que una vez tuve, y es, ¿qué pasa si yo cito un interrogatorio del trabajador, el trabajador confiesa que hizo todo mal y que efectivamente incurrió en los actos de competencia desleal, y luego yo demando a la empresa y quiero hacer valer la confesión del trabajador? Si yo no puedo demandar al trabajador y el trabajador no es parte, pero fue un interrogatorio de parte. Eso ha sido de los debates más interesantes. Yo no lo puedo demandar a usted, pero usted confiesa todo. Y la otra parte no confesó nada porque su representante legal no fue, pero yo pretendo usar eso como una confesión. Bueno, ese es un debate. ¿Qué pasa si el trabajador actúa por fuera de sus funciones? No les tengo una respuesta, les dejo la inquietud. ¿Y qué pasa si hay parte y parte? Si el trabajador, por ejemplo, hace cosas ilegales, y como le pasa a mucha gente colombiana, porque los colombianos somos proactivos, entonces llegamos y dice, jefe, me robé todos los secretos empresariales de la competencia, voy a ponerlo así vulgar porque no va a pasar así, me robé todos los secretos empresariales, aquí están. Y el jefe dice, yo no le pedí que hiciera eso. Yo sé, jefe, pero es que con esto cumplimos presupuesto en el año, te verá qué hacemos. Y entonces no cumplió con las funciones, pero el jefe dice, Ramírez, usted ahí está pintado, ¿no? Y se ríe y coge los secretos, ¿sí? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿A quién debo demandar? Bueno, yo lo dejaría así para no comerme todo el panel yo, pero muchas gracias. Sí, les voy a pedir que a mis queridos panelistas que nos ajustemos un poco más a tiempo,
porque desafortunadamente tenemos un streaming limitado y no queremos privar a quienes concurren virtualmente a marginarse de todo el debate. Bien, un elemento que uno pudiera haber entendido superado durante un largo periodo de tiempo era el tema de la prescripción. Y estas dos modalidades de subjetiva u ordinaria y de objetiva y extraordinaria, pues dan lugar, a mí nunca me ha gustado la estipulación de una subjetiva, pero daban lugar a elementos probatorios que tenían, digamos, que verse en el proceso, ser subyacentes al mismo en función de que pues, la excepción del demandado demostrara el conocimiento o no. Y ese es un problema en esa tipificación que quisiéramos. Dionisio también tiene una larga experiencia en la Superintendencia de Industria y Comercio y en el ejercicio profesional. Desde otra perspectiva, esto del acto continuado parece que está decantado por la jurisprudencia del Tribunal y la Corte, pero nos preocupa algo que, digamos, podría ir más allá del acto continuado. El caso de Uber, digamos, fue paradigmático en el sentido de definir ese aspecto, pero a mí sí me ha preocupado, por ejemplo, cuando un supuesto de hecho sucede o un acto desleal en diferentes momentos, pero respecto a diferentes productos. Por ejemplo, es muy usual en un acto que nunca hemos podido condenar por la forma en que fue tipificado, pero que fue la imitación sistemática, que podría dar lugar a que una persona, por ejemplo, imite un producto, después otro y después otro, y allí, si los términos de prescripción deberían contarse, por ejemplo, frente a cada acto de manera separada. En general, Dionisio, queremos preguntarte cuál ha sido la evolución jurisprudencial del entendimiento de la prescripción en la Ley 256. Gracias, Emilio. Buenas tardes. Gracias a la Universidad Sergio Arboleda por la invitación, por acogernos, a la asociación por las iniciativas de este tipo de charlas y de no perder los aniversarios que a veces se nos olvidan, pero que son tan importantes. Es un gusto estar aquí y bueno, con compañeros y amigos de siempre. En el tema, y a propósito de los 30 años, y en este tema de la prescripción ya varios han hablado de sentencias de la Corte Suprema, pero creo que una de las cosas más importantes que han pasado en estos 30 años es la posibilidad de que los casos de competencia leal tengan casación. Eso es sumamente importante, ya que antes del Código General del Proceso, a uno le daba pavor en la superintendencia cuando le llegaban las segundas instancias de ciertos tribunales donde uno no sabía lo que les iba a pasar. Uno abría ese caso y podía pasar cualquier cosa. Uno sabía que Bogotá era serio, digamos, o es, Medellín creativo, pero de ahí para adelante era bien complejo lo que uno se podía encontrar, entonces realmente por puro desconocimiento de la norma. Entonces el tema de la casación es sumamente importante porque finalmente unifica. Entonces ojalá que los jueces, la superintendencia y los jueces ordinarios, digamos, parece exagerado lo que estoy diciendo, pero realmente sigan lo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué lo digo? El tema de la prescripción siempre ha sido muy claro realmente. La superintendencia, sin embargo, no obstante ello, ha tenido momentos. Entonces, en algún momento por allá en el 2007, 2008, interpretando algún caso, se le dio por decir que existían altos continuados y entonces no aceptó la excepción en ese momento y algún tribunal le dijo que tenía razón, hasta que vinieron un par de casos, de hecho muy seguidos, una de una modelo Norma Hurtado, si no estoy mal, y otro por esa época en donde el tribunal, digamos, le llamó la atención a la superintendencia y le dijo, mire, eso que usted interpreta no es lo que dice la ley. Y desafortunadamente la superintendencia a veces ha tenido una tendencia que suelen recoger muchos jueces hoy día y es que interpretan la ley cuando es clara. A nosotros nos enseñaron que la ley solo se interpreta cuando es oscura, es decir, cuando es confusa, cuando tiene términos o cuando es contradictoria, pero ese artículo 23 es clarísimo, o sea, ahí no hay de a dónde uno inventarse nada.
porque una cosa es lo que uno quiere que dice la ley y otra que quiere que diga la ley y otra cosa es lo que dice. Y ese artículo siempre ha dicho lo mismo. Y es el establecimiento de 2 términos de prescripción. La Corte Suprema finalmente en el caso de Uber, que es a mí me parece un caso importantísimo y una sentencia espectacular, en ese caso preciso de prescripción dejó muy claro el tema y pues llamó la atención a la primera instancia de la superintendencia y le dijo, mire, esto es claro, usted no puede interpretar, mucho menos recogiendo doctrina extranjera que, como la española, cambió. O sea, la ley ya cambió y por eso la doctrina cambió. Aquí no ha pasado eso. Que deba pasar es otra cosa, pero no ha pasado. Entonces uno no puede poner a la ley a decir cosas que no dice. Y estableció claramente que existen 2 momentos, la subjetiva y la objetiva, que la primera de ellas se cuenta desde el momento en que el sujeto pasivo, quien es víctima, digamos, del acto de competencia desleal, conoce o ha debido conocer de la conducta y de quién la realizó. Obviamente ese es un tema probatorio. Generalmente la prueba viene con el correo de reclamo, con de pronto una solicitud de conciliación. Generalmente se materializa en estos actos o eventualmente en comportamientos en donde se estima que ha debido conocerlo, como cuando son competidores, por ejemplo, y están físicamente muy cerca, un establecimiento al lado del otro, son muy cercanos, son del mismo gremio, etcétera, en donde uno asume que ha debido conocer desde un momento dado, y la extraordinaria que es desde el momento en que el hecho y quien lo realizó pues es digamos público de alguna manera. Obviamente es un tema probatorio desde cuándo se comienza. Esto que digamos teóricamente, y la Corte lo explica muy bien, es fácil teóricamente, pero en el acto de imitación quizás se complejiza, y traigo a colación un acto que ya hemos hablado, que ya aquí lo han referido, que es el de Alpina Danone, en donde la imitación no es exacta y minuciosa, sino sistemática. Claro, la sistematicidad implica un conjunto de comportamientos que llevan eventualmente a que un actor en el mercado no pueda posicionarse, no pueda entrar a un mercado. Y ahí la Corte, el tribunal hizo una cosa que es extraña, porque generalmente los jueces, que pasó en lo mismo que Uber, generalmente los jueces cuando es prescripción, ahí termina el caso. Prescripción y queda uno con las ganas de que se meta en el fondo a ver qué. Pero en esos 2 casos, el tribunal y la Corte, afortunadamente, se les dio por trabajar más y dijeron, aquí prescripción, pero aprovecho para entonces aclarar unas cosas. Y entonces en ese caso de imitación, en ese punto de Alpina, lo que dijo fue que el demandado ahí había alegado la prescripción, y lo que dijo fue que en ese caso debía esperarse, que era un acto, no habló de continuado, sino que era un acto, como era sistemático, necesitaba de varias conductas. Entonces que había que esperar cuando se terminaran esas conductas para a partir de ahí comenzar a contar. Y el tribunal le dijo, no señor, eso no es así. La sistematicidad, que creo que digamos, hay que mirar cada caso concreto, yo creo, porque si es sistemático hay que establecer en qué momento uno puede concluir como demandante que me están haciendo competencia desleal. Porque a la sistematicidad entenderla uno como de varios comportamientos, pueden ser 1 o 10, pueden ser 2 o 15, en ese sentido habría que, yo creo, interpretar si en el segundo ya yo puedo entender que me están haciendo competencia desleal, o sea, me van a contra mí se va a cometer un acto de competencia desleal, o se está cometiendo porque ya voy en el segundo, o en el tercero, o de pronto desde el primero. Ya me están avisando luego, entonces yo ahí debería entender que comenzó mi término, el conteo de los 2 años que yo tengo para establecer la demanda. Creo que eso es discutible, a pesar de que en el tribunal, en ese caso de Alpina, fue muy tajante en decirlo, pero yo creo que sí habría que ver cada caso concreto en ese tema particular. De acuerdo con un elemento adicional, ¿no? Y es que esa conducta es difícil de configurar en función a que exigió algo adicional,
y es que la conducta tenga por efecto o como objeto obstaculizar la expansión o el posicionamiento del producto, con lo cual se ha generado el efecto adverso de que yo puedo imitar al que lleva muchos años en el mercado y no le estoy impidiendo su afirmación en el mercado, que son las frases que utiliza ese parágrafo de la ley, y en cambio sí es lícito imitar al nuevo, porque a ese sí le puedo estar impidiendo la afirmación en el mercado. Te robo un minuto, que sé que no tenemos mucho, y para complementar la respuesta que me preguntaste de que sí, entonces, ¿qué pasa con los actos continuados o con los actos que uno puede entender repetitivos o qué tipo de conductas son? Yo creo que eso no tiene que ver con la prescripción, tiene que ver ya con los perjuicios realmente. Ahí uno sí tiene que establecer si la conducta permanece en el tiempo, pues los perjuicios teóricamente serían superiores. Si son varios actos, pues habría que mirar si yo puedo derivar de cada uno de ellos un perjuicio particular o si es uno solo por el tiempo en que permaneció el mercado en donde se expandió, porque si son varios establecimientos de comercio en distintos mercados, yo le digo que es mucho más amplio, llego a más consumidores, entonces el efecto sería allí, en el perjuicio, pero no en el conteo del término. Perfecto. Gracias, Dionisio, por esa explicación. Vamos a dar paso. Teníamos un segmento en el cual a todos les iba a preguntar un poco cómo ven la ley 256 después de 30 años en torno a corregir conductas que pudieran presentarse en los mercados digitales dado el uso de nuevas tecnologías. Pero como tenemos el privilegio de tener a Germán Flores, que es el director de la maestría en innovación y legal tech de esta universidad y experto en ese tema, solo no le voy a dar la palabra a todos en este punto, sino solo a él, en función a que los voy a castigar por exceso de tiempo. Pero antes de eso, Germán, ya sabiendo que queremos oír tus reflexiones relacionadas con cómo ves a la ley 256 del 96 para todo este tipo de conductas que puso de presente el decano en la introducción, que se presentan en los entornos digitales y en las nuevas tecnologías. Antes de eso quisiera que tocáramos un tema que me parece también harto importante, es el tema de el ámbito territorial de aplicación de la ley. Porque, como bien lo dijo el doctor Acosta, esta ley es mal copiada de la ley 3 del 91 de España y habló de efectos, la teoría de los efectos. Eso en el derecho internacional, ese estatuto, tiene que ver con el lugar en donde tengan sus efectos la conducta. Esa ley española de la cual fuimos tributarios en la ley 256 establecía la palabra principales. Y eso decantó una doctrina bastante importante en el sentido de que efectos principales podía llegar a aclarar cuando el estatuto español se aplicaba, palabra que nos comimos como otras que vamos a analizar cuando veamos las conductas sustanciales. Te quiero dar la palabra para que toques esos dos aspectos. Finalicemos el encuadramiento sistemático con ese ámbito territorial, pero a la vez te ocupes de darnos la opinión de cómo la ley 256 es aún un estatuto o no aplicable a los nuevos desarrollos tecnológicos y a las conductas que se cometen a propósito del uso de nuevas tecnologías. Yo tenía un ejemplo, el uso de signos distintivos ajenos como palabras claves a enlaces publicitarios y en motores de búsqueda, que ha sido una conducta que se ha presentado, que a veces nos es recurrente y queremos saber tu opinión al respecto. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por organizar este evento. Yo coincido con mis copanelistas que estos aniversarios pues hay que celebrarlos, ¿no? Son 30 años de una ley cuyo efecto en el mercado colombiano ha sido muy positivo. O sea, si uno mira, digamos, que no es parte de la pregunta que me hiciste, pero yo creo que es importante que nuestro público lo sepa. El hecho de que haya una ley de competencias leal en Colombia y que haya tenido casos tan emblemáticos como los que ustedes mencionan, el de Uber, el de Alpina y algunos otros que vamos a mencionar más adelante, pues ha hecho que finalmente en Colombia la competencia o ese artículo 333 de esa libertad de empresa pues realmente pueda tener un significado pues real y no simplemente algo teórico, y eso
hasta hace algún tiempo, pues ha hecho que Colombia tenga un crecimiento bastante importante en el tejido empresarial, ¿ya? O sea, unos temas políticos que han impedido ese tema en los últimos años, que no me voy a meter en eso, pero gracias a la ley de competencia, pues nosotros vimos un crecimiento muy fuerte de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas llegaban y veían acá que había una ley que las protegía. Y ahí me voy a meter para contestar tu primera pregunta, y es el tema del ámbito territorial. Entonces, esa ley, pues como tú dices, pues fue concebida en un contexto muy análogo y en un contexto predominantemente territorial. Cuando uno mira que la ley 256 fue basada en una ley del 91, pues en el 96 ni siquiera había internet en Colombia. Los únicos que tenían internet en Colombia eran la Universidad de los Ángeles, la Biblioteca Luis Ángel Arango y uno que otro ricachón. Pero nadie tenía internet en Colombia. Entonces, esto, digamos que esa ley no fue pensada en un contexto como el que vivimos hoy en día. Pero yo sí creo que con esta teoría de los efectos, aún con una ley del año 1996, pues sí podríamos aplicar conductas que provinieran del exterior. Sobre todo porque hoy en día estamos hablando de estructuras corporativas o de empresas, hasta las firmas de abogados ahora pertenecen a instituciones extranjeras o están predominantemente en el extranjero. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo sí creo o yo considero que hay fenómenos o hay situaciones en las cuales podría aplicarse, digamos, la ley, a pesar de que la conducta nazca en el extranjero. Entonces, yo tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la desviación de clientela mediante la publicidad digital, ¿no? Porque esa publicidad digital hoy en redes puede venir de un creativo francés o español y que esto se termine aplicando acá. Ahora, eso yo creo que ahorita lo vamos a vivir mucho en junio y julio con el tema del Mundial. Los sponsors tienen en este momento mucha preocupación porque todo el mundo se quiere colar como de ese gran evento, y hay mucha publicidad que puede venir del extranjero, pues puede llegar a tener sus efectos acá. Yo también pensé en el uso indebido de signos distintivos en plataformas, ¿no? Cada vez eso se ve más, y porque las plataformas además pues han crecido mucho, ¿no? Ya estamos hablando de TikTok, de Facebook. Ya hablar de Facebook es hablar de ancianos, de Instagram y otras redes. No, mire, eso es tan consciente de Instagram que Facebook pierde poder, que cuando uno postea algo en Instagram le obliga a ir a Facebook, o casi que no lo obliga, pero le dice, yo se lo publico porque usted le va a dar pereza. Entonces, cuando miramos esto, pues resulta muy razonable sostener que las leyes de competencia desleal colombianas pueden aplicar al ámbito territorial independientemente de que la conducta se haya generado en otro territorio, porque el efecto predominante, tal como lo dice la ley, ¿dónde va a ocurrir? Finalmente va a ocurrir en el territorio colombiano. Y ahí uno podría pensar en algunas sentencias recientes de la Corte Constitucional que, si bien no son de competencia desleal, sí nos han dado luces sobre este tema del ámbito territorial, que son sentencias del caso TikTok, que se dio por un influencer que le quitaron el perfil porque TikTok decía que tenía más de 13 años. El caso de Esperanza Gómez de Facebook, donde Meta le borró el perfil porque dijo que era contenido pornográfico. Y recientemente, este es un caso de esta semana, el caso de Twitter de un periodista que se llama Melquisedec Torres, que cuando hubo un conflicto en Venezuela, él puso la foto de Corina Machado, y Twitter en ese momento, bueno, X, dijo, usted está robándole el perfil a María Corina Machado, y le quitó el perfil. Entonces, en esos tres casos, la Corte Constitucional llegó a la conclusión. ¿Y por qué lo traigo aquí para este tema de derecho de la competencia? Porque en principio no tendría mucho que ver, pero sí tiene que ver porque la Corte Constitucional dice, oiga, si hay un efecto
en el territorio colombiano, así estas empresas, porque estas empresas no tenían presencia, bueno, a diferencia de Meta, porque ni TikTok ni X tenían una persona jurídica acá en Colombia, y Meta alegaba que su persona jurídica no tenía nada que ver con Meta Inc., sino que era como una consultora de publicidad. En esos tres casos, la Corte Constitucional dice, oiga, los jueces colombianos sí tienen competencia para conocer de estas situaciones que están pasando en redes sociales, porque los efectos, de nuevo, yendo al tema de los efectos, pues ocurren aquí en un mercado colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que, contestando a tu pregunta, en un mercado digital como el que vivimos hoy en día, pues sí se puede aplicar la ley 256. ¿Que requiere modificaciones? Pues yo creería que sí, algunas modificaciones en torno a estos temas de mercados digitales podrían llegar a ser tenidos en cuenta. Y una cosa chiquitica, también en el tema del arbitraje, porque podría también pasar que haya un aspecto de competencia desleal en otra jurisdicción que fuera a ser ejecutado aquí en Colombia. Yo creería que en arbitraje internacional sí se podrían ejecutar acciones de competencia desleal producto de laudos extranjeros, cuando por nosotros ser parte de la Convención de Nueva York de 1958, siempre y cuando obviamente no vulneremos el orden público internacional, que es una discusión gigante en el arbitraje, pero esa podría ser otra forma de ejecutar laudos arbitrales producto de temas de competencia desleal en el extranjero. ¿Por qué? Porque hoy en día finalmente estos casos son transnacionales y estos temas de competencia desleal pueden pasar fronteras, puede no solo pasar en Colombia, sino en diversos países del mundo con una sola conducta. Y ahora bien, ya contestando tu segunda pregunta, esta la va a contestar muy rápidamente, pues yo sí creo que el tema de todo lo que tiene que ver con la competencia desleal y la tecnología, pues finalmente a veces cometemos un error y es creer que todo lo tenemos que regular, ¿no? Cuando hay demasiadas cosas novedosas. Entonces siempre como que en la mente tenemos que ir a regular. Pero no siempre una regulación en temas de tecnología es la solución, porque la tecnología empieza a crecer demasiado rápido. Entonces, por ejemplo, piensa, Emilio, y todos los panelistas piensen, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos puesto a regular la inteligencia artificial cuando llegó ChatGPT? Estaríamos súper jodidos porque hoy, qué pena ser tan coloquial, porque hoy ya las cosas han cambiado mucho, a tal punto que en la misma Unión Europea, que sí se corrió a regular, hoy ellos mismos se cuestionan si no hiperregularon todo este tema de la inteligencia artificial. Y los mismos Estados Unidos, que no reguló nada, pues hoy también está diciendo, pues tampoco podemos dejar esto como un campo libre. Entonces yo creo que en temas de competencia desleal, la ley está muy bien concebida, pero probablemente falte incluir algunas modificaciones que tengan que ver con conductas como temas que tengan que ver con los algoritmos, que sean actos de competencia desleal, que es pero que finalmente uno también tiene que mirar si dentro de esos actos de competencia desleal algorítmico no quedan subsumidos en los que ya existen, ¿no? Como descrédito o desviación de clientela o usos marcarios indebidos, por ejemplo. Entonces ahí ya no se trata tanto de cambiar la ley, sino yo creería que se trata más de darle a los jueces y a quienes están participando de este tema de la competencia desleal una como especie de alfabetización digital para que entiendan que los modernos o las modernas formas de violación a las normas de competencia desleal pasan ahora por los algoritmos y no por los métodos tradicionales que nosotros veíamos anteriormente. Muchas gracias. Vamos a dar paso a una panelista que nos acompaña virtualmente, pero que ha hecho un esfuerzo ingente por estar acompañándonos.
Antes de eso, yo quisiera preguntarles a quienes nos estén apoyando si podemos poner un momento la presentación antes de poner la pantalla de Gloria y de presentarla, porque hice un análisis de contexto, porque lo que vamos ahora a analizar es un poco la experiencia jurisdiccional en la superintendencia y la experiencia jurisdiccional ante juzgados. La doctora Gloria es juez 52 civil del circuito y ex superintendente delegada para asuntos jurisdiccionales. Luego ha estado en los dos mundos, ha estado fallando casos de competencia desleal como delegada para asuntos jurisdiccionales en la SIC y ahora actualmente como juez. Nos acompaña virtual incluso porque, como digo, hizo un esfuerzo de terminar una diligencia y ubicarse en algún lugar que le permitiera conectarse, estar con nosotros. Le agradecemos mucho a la doctora Gloria esa generosidad que tuvo para con nosotros. Pero antes de ello, estando en la presentación, formulé unos derechos de petición e hice indagaciones propias para mirar cómo era el estado del arte de las acciones de competencia en una y otro contexto. Acá no me está pasando, pero espérate a ver si me puedo volver. No, no me pasa. Mira, son esos cuadros, ese. No, más adelante. Ahí, desde la siguiente. Bueno, formulé unos derechos de petición y miren el estado del arte, un poco de lo jurisdiccional contrastado un poco con la superintendencia. La superintendencia, quiero decirles, me revisé todos los informes de gestión anuales y dan cuenta de las acciones de protección al consumidor y no de las de competencia. Pero esta es una respuesta que me ofreció, curiosamente eran los datos más escasos antes de, sobre sentencias proferidas por los despachos de especialidad civil, tribunales superiores y juzgados del circuito. Lo pedí por todos los 30 años, pero solo se limitaron, dada la actualización de la base de datos, al 2020 y 2026. Pero miren ustedes cómo, más o menos, pudiéramos decir, obviamente las sentencias del tribunal al parecer son más abundantes, pues porque traen represado por años anteriores pues un conjunto de procesos que llegaron a esa segunda instancia, pero vemos cómo, por ejemplo, en el 2020 hay 14 sentencias del Tribunal Superior, 4 por juzgados del circuito, y un poco esa tendencia se mantiene para los años 2020, 2021, 2022, 2024, 2028, en el cual podemos decir más o menos que el promedio de sentencias que se profieren por la jurisdicción civil ordinaria, más o menos por año pueden estar alrededor de 20 a 25 sentencias en cada uno de los correspondidos años, incluidas las decisiones del Tribunal Superior de Bogotá. Y tengo una segunda diapositiva que solo encontré en un informe de gestión de la SIC de un año, que es la siguiente: el total de sentencias que se conocen ante la SIC. ¿Por qué queremos relevar esto? Porque evidentemente hemos dicho de pronto que la superintendencia es preferida por los que nos dedicamos a las causas en estas materias, y evidentemente pues podríamos ver también que aquí se utiliza tal vez una forma de mostrar estadísticas diciendo finalizaron los procesos. Analizábamos con Andrés que finalizar no necesariamente indica que se haya proferido una sentencia, sino podría haber una eventual conciliación, una decisión de excepciones previas, pero más o menos también es diciente de que, digamos, el lugar preferido para acudir a llevar causas de competencia desleal es la superintendencia, en función a que pues, se profieren, como en este año 2024, 95 decisiones o finalizaciones de proceso, y en el 2025 178, contra 25 que van a la jurisdicción civil ordinaria. Quería dejarles esto como una aproximación para la introducción a la doctora Gloria Montero, actualmente juez 51 civil del circuito de Bogotá, quien estuvo también encargada en la SIC, ya les dije, de todas las acciones por competencia desleal, a la par de las infracciones de derecho de propiedad intelectual y protección al consumidor. Doctora Gloria, queremos verificar que nos oigas bien. Muchas gracias por ese esfuerzo que hiciste hoy por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Bueno, ya estoy en un lugar decente para escucharlos. De hecho, llevo unos 10 minutos escuchándolos. Seguramente me perdí de cosas muy interesantes, pero las que escuché estuvieron muy bien.
gracias a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, a Emilio, que es un soldado de la causa de que no pase de agache estos 30 años de la ley 256 de 1996 y en general a todos los que nos acompañan hoy de manera virtual como yo y presencialmente ahí en el recinto de la Universidad Sergio Arboleda. Doctora Gloria, con usted queremos averiguar una preocupación que es propia a todos quienes litigamos en estas causas y su paso por las dos autoridades jurisdiccionales, pero además también en el ejercicio profesional independiente que conocimos en su momento. El tema que más nos preocupa en estas causas son las medidas cautelares, las diligencias previas de comprobación y aseguramiento de la prueba relacionada con los hechos de competencia desleal. Y quisiéramos conocer esa experiencia contrastada como funcionaria de la SIG en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y ahora como juez de la causa. Asociado a ese tema, particularmente porque han habido discusiones en torno a la aplicación de los requisitos de medidas cautelares y si usted ve aproximaciones diferentes en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y en los jueces. A propósito, por ejemplo, aunque no es específicamente relacionado con competencia, pero en las acciones de infracción marcaria hay una causa un poco de incumplimiento de Colombia en cuanto a que se considera por la Secretaría de la Comunidad Andina que podíamos estar infringiendo el tema de medidas cautelares, tal como quedaron estipuladas en la decisión 486, con ocasión de las o los requisitos adicionales que el Código General del Proceso puede haberle introducido a esa materia. En todo este contexto, doctora Gloria, nos queríamos privilegiar de todo ese conocimiento transversal que usted tiene y quisiéramos que nos ilustrara entonces en torno a estas reflexiones. Yo creo que voy a comenzar por las interesantes estadísticas que Emilio puso allí en su presentación y les quiero decir que aquí para el reporte de decisiones de acciones de competencia desleal o por infracción de derechos de propiedad industrial e incluso que hay bastante por infracciones a los derechos de autor y derechos conexos, los jueces tenemos una limitación. Y es que hay unas casillas allí impuestas en las que nosotros en otros colocamos todo lo demás. Entonces, este número entre 21 y 25, si escuché bien, y tengo que decir honestamente que dista mucho de la realidad, porque pues somos más de 50 juzgados civiles de circuito, el número de mis juzgados es el número 51, y les tengo que decir que en lo que llevo a cargo del juzgado he proferido por lo menos 3, y si ustedes multiplican eso por el número del juzgado, es incluso estadísticamente hablando, muy factible que la cifra esté un poquito mal, pero por el ranking, es decir, es más por la mecánica que por cualquier otra cosa, es más por la manera en la que reportamos las estadísticas, en donde importan un poquito más otro tipo de procesos porque están estratificados, están delimitados hace ya mucho tiempo que estas acciones de competencia desleal. Pero además, porque existe una tendencia litigante a agrupar las infracciones por competencia desleal y las infracciones por derechos de propiedad industrial e incluso por derechos de autor. Entonces esto vuelve un mix, una cosa que cuando se reporta la estadística, pues se pone en la casilla de otros. Eso es lo primero que quiero que digan. Y en esto que vengo a contarles, a partir del ejercicio práctico entre estar en un juzgado y estar en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, lo puedo además acreditar fehacientemente con las solicitudes de pruebas extraprocesales en donde se solicitan medidas cautelares, aunque ya vamos sobre ese punto. El tema de las medidas cautelares es y siempre será importante. El querer, la voluntad del legislador cuando quiso volver homogéneos los procedimientos o la solicitud de medidas cautelares o esa posibilidad que tiene el ciudadano de acudir a la jurisdicción para demandar actos de competencia desleal ante una autoridad administrativa especializada, como se entiende, y técnica, la Superintendencia de Industria y Comercio, y un juez civil, fue evidente en el Código General del Proceso. Sí que es cierto que el legislador quiso, además, a viva voz, que esto fuera igual. En un
lugar se ha logrado más, en el tema de medidas cautelares se ha logrado un poco más, en el tema de algunas actuaciones preliminares un poco menos, pero tengo que decir que el transcurso del tiempo ha equilibrado el tema entre lo que ocurre en un juzgado y lo que ocurre en la Superintendencia de Industria y Comercio. Por supuesto que la Superintendencia de Industria y Comercio es una autoridad que depende mucho del liderazgo, a diferencia de un juzgado, en donde se suele ser más tradicional con las posturas, en donde incluso contando con el cambio de titular, hay que decir que hay más coincidencia entre lo que opina el superior y lo que opina el juzgado civil del circuito, y hay más tradicionalismo. Pero yo creo que a partir de aquí podemos expresar varias reflexiones que me gustaría traer aquí y exponerles a ustedes a partir de la práctica. A pesar de lo que haya dicho el Código General del Proceso, siguen habiendo diferencias, pero cada vez menos. Eso es verdad, pero las hay y eso hay que reconocerlos. Hoy día, el juez civil del circuito, al momento de señalar el auto que fija la caución, lo hace motivando, como lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, la razón por la cual fija caución. Y esto se parece muchísimo, si ustedes evocan un auto de medidas cautelares en Superintendencia de Industria y Comercio, se compone de dos providencias. Una en la que dice los presupuestos están reunidos, aquí hay legitimación, aquí hay la apariencia y la acreditación, al menos sumaria, de la existencia de un acto de competencia desleal, hay apariencia o buen derecho, y por lo tanto voy a decretar las medidas cautelares en algún momento si me traigo una caución por este monto. Hoy día tengo que decir que la mayoría de juzgados civiles del circuito hacen exactamente lo mismo, pero de manera más ligera, para decirlo abiertamente. Analiza los presupuestos, a diferencia de otros autos cautelares que se prefieren en otro tipo de procesos. El juez civil de circuito se encarga de decir, en este tipo de acciones, en esta categoría de acciones, se reúnen los presupuestos, hay apariencia de buen derecho, hay un peligro en la mora eventualmente, o hay la necesidad de frenar un perjuicio que ya se está causando para que no se siga aumentando. Motiva esa providencia, a diferencia de lo que hacen, sin embargo, en un proceso ejecutivo. Y esto, sin duda, se debe a la influencia notoria de lo que la autoridad administrativa ha hecho durante años. Y eso hay que reconocerlo. A mí me parece importante reconocerlo. Esta motivación nos vuelve jueces más homogéneos, nos hace actuar de manera similar y es un avance, sin duda alguna. Pero también siguen habiendo diferencias, como lo mencioné al principio. Por ejemplo, el juez civil del circuito es absolutamente ligero en considerar que el juicio para decretar una medida cautelar es un juicio de probabilidad, es un juicio preliminar y no es un juicio de certeza. En esa medida, el juez está acostumbrado por el resto de sus procesos a decretar medidas cautelares en función de que lo convenzan, porque además el juez es un convencido de las cargas procesales que anuncia el Código General del Proceso desde sus mismos principios. Quien aduce unos hechos tiene que acreditarlos para beneficiarse de una determinada consecuencia jurídica. El juez se deja convencer, al menos en el escenario cautelar. Y como este tipo de procesos, las acciones de competencia desleal, llegan allá a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los juzgados civiles del circuito, con solicitudes de medidas cautelares preliminares previas al inicio o incluso sin demanda, en la mayoría de los casos, el juez está acostumbrado, tiene una especie de coraza que lo hace actuar de manera más ágil, rápida, y además les voy a decir por qué. Porque en nuestro mundo nos parece supremamente grave ordenar el retiro de un producto del mercado, por citar un ejemplo. Pero en serio eso es más grave que ordenarle en 2 horas, después de radicada una acción de tutela, no sé, a la fiduprevisora, el embargo de todas sus cuentas. ¿En serio y de verdad eso es más grave que ordenar el embargo de las cuentas de una compañía en su totalidad un día antes de la nómina? No sé. Ahora me cuestiono sobre eso. Entonces, no creamos que las medidas cautelares en acciones de competencia desleal son absolutamente trascendentes, que pueden llegar a impactar el mercado de manera significativa. No, hay decisiones de los jueces que las impactan. Pero ese es el mundo de los jueces. Todos los días, cada vez, es cotidiano
cotidiano para nosotros decretar medidas cautelares de alto impacto. En un proceso de responsabilidad médica, en donde lo típico sería la inscripción de la demanda, se puede ordenar afectar un cúmulo de pólizas de seguros o el embargo de cuentas de los distintos establecimientos o de las EPS. Piensen esto. Piensen en el recurso que trae las EPS cuando les embargan las cuentas. Y eso lo hacemos en un plazo de 1 hora y media, incluso en el marco de acciones constitucionales. Eso quiere decir que el juez tiene una experiencia previa que le permite moverse de manera más fácil, más ligera a la hora de decretar medidas cautelares. En eso yo creo que no hay que decir mentiras ni llamarnos a engaños. Y esta especie de coraza, esta experiencia previa, este tipo de cancha, lleva a que en las distintas jurisdicciones, a pesar de que ambos tipos de jueces motivan sus medidas cautelares, pues uno lo haga más con la convicción de que tengo los elementos de juicio suficientes para decir a estas alturas de la actuación, con esta prueba sumaria, que puedo decretar esta medida cautelar. Si todo esto no es verdad, no se ajusta a la realidad, entonces el otro sujeto tiene el deber, además procesal, porque lo dice el Código General del Proceso, de acreditar lo contrario. Y sin ningún problema levantaré la medida cautelar, la restringiré, la limitaré, me imaginaré o plantearé otra distinta, porque los poderes del artículo 590 se usan en los juzgados en todo su esplendor, o simplemente la levantaré. En eso hay una diferencia importante. Y lo digo desde mi rol de ex superintendente de Industria y Comercio. Uno suele estar más preocupado, más ansioso por el futuro en materia de medidas cautelares. Y si hago esto, ¿cuál va a ser el impacto en el mercado? El juez dice, tengo los elementos de juicio, lo hago con seguridad y esperemos reacciones, porque no se administra justicia con terquedades. ¿Ok? Eso es importante. Y porque la experiencia me ha demostrado que quien tiene que demostrar la consecuencia jurídica a la que pretende acogerse es el sujeto que alega ciertos hechos. Entonces, esto es un asunto de derecho, no es un tema personal, vamos adelante. ¿De acuerdo? Digamos que en eso hay un poquito más de flexibilidad en los juzgados civiles del circuito. Digamos que el juez en últimas quiere que lo seduzcan, que lo convenzan, que le aporten pruebas, privilegia esas cargas procesales a las que ya está acostumbrado en otro tipo de procesos. Pero hay que decir que en temas de medidas cautelares, hombre, ya nos parecemos mucho más. Pero en lo que sí no nos parecemos y estamos absolutamente distantes, e incluso yo creo que con el tiempo nos separamos más, es en la cuestión alusiva a las pruebas extraprocesales y al impacto que las pruebas extraprocesales tienen en el futuro proceso y a la posibilidad que tiene un sujeto de solicitar medidas cautelares. Sé que tengo poco tiempo, entonces voy a decir esto muy cortito. Los jueces civiles de circuito nadamos en solicitudes de pruebas extraprocesales, en temas de competencia desleal, infracciones marcarias o, bueno, de cualquier otro signo distintivos, porque de patentes también hay mucho, y también en temas de infracción a derechos de autor. Ese es nuestro diario vivir. Y en el marco de esta prueba estamos acostumbrados, esperamos y casi que nos sorprendemos que no ocurra que se soliciten medidas cautelares. Y esto sí que no pasa en la autoridad administrativa que ejerce facultades jurisdiccionales. Los tiempos de respuesta en los juzgados de circuito son impresionantes, son sorprendentes. Puede salir con una prueba extraprocesal evacuada perfectamente en 4 meses con medida cautelar. Puede uno acceder a la contabilidad de la compañía o realizar cualquier tipo de interrogatorio que permita en cualquier momento de ese trámite preliminar denominado pruebas extraprocesales solicitar medidas cautelares. Esto es una especie de moda, de boom, yo no sé a qué se deba esto especialmente, no sé si en la super ocurre igual, pero por lo que me han dicho no, pero sí tengo que decir que con relación a las pruebas extraprocesales, que ustedes saben que son un instrumento relevante y supremamente importante para consolidar un caso de competencia desleal, la carga de los juzgados civiles de circuito es muy superior a aquello que se lleva a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y más importante aún, no se olviden de esto, en el marco de ese trámite se pueden solicitar medidas cautelares. Esas medidas cautelares son muy robustas, pero además, no nos llevemos a engaño, están llamadas a impactar el futuro proceso. Por eso, estas peticiones cautelares que se hacen en el marco de esta prueba, de estas pruebas, que además no van con la prueba extraprocesal siempre.
sino que se espera el recaudo de la prueba procesal. Hay un mix, ¿no? Digamos, si hay el litigante que dice, quiero entrar a la fábrica y ver qué me encuentro, y ya después miro a ver qué solicito, pero también hay solicitudes de pruebas extraprocesales en las que se pide de una vez la medida cautelar y en esa medida el juez profiere 2 autos, ¿no? Y también hay unas en las que incluso al borde de acabarse o de extinguirse el recaudo de la prueba, se solicitan medidas cautelares. Ahí yo creo que sí hay 2 mundos completamente distintos, porque creo que lamentablemente el tiempo de respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de pruebas extraprocesales es un poquito más amplio que lo que está ocurriendo hoy en los juzgados civiles del circuito. ¿Que me tomé más tiempo? ¿Puedo seguir hablando? No. Tengan respuestas muy breves, porque no pueden exceder cada uno 3 minutos. Vamos a organizar la segunda parte de la conmemoración de los 30 años de la Ley 256. Ya tengo 2 invitados que nos hicieron el honor hoy de acompañarnos. El doctor Julio César Castañeda está planillado para la segunda conmemoración de la Ley 256. Dentro de 30 años. Evento que realizaré no durante 30 años, sino pronto, ya, si nos quedan cosas en el tintero. Y obviamente el doctor Perilla, porque yo sé que ustedes dos están que se muerden los labios de querer intervenir y también apoyar mucho estas reflexiones que hoy nos propusimos, con lo cual vamos a hacer esta segunda parte porque nos quedamos cortos. Muy bien, dicho eso, Andrés, vamos a analizar ahora algunas normas sustantivas de las conductas desleales en el punto específico de preocupaciones asociadas a su configuración sustancial, pero también a su estándar probatorio. Entonces, empiezo con Andrés Jaramillo en la conducta de violación de secretos y violación de normas, estas dos que tienen, digamos, una naturaleza de esa naturaleza, para resolver una cuestión que a todos nos preocupa, y es realmente el estándar de prueba asociado a la prueba de los requisitos de existencia del secreto empresarial, de las medidas razonables que según el juez debo acreditarle para demostrar que lo protegí, que no fui negligente, que la información no llegó, digamos, por mi propia negligencia, y la demostración del valor comercial como elemento inherente para cerrar el círculo de requisitos en torno a la violación de secretos empresariales. Hace unos meses tal vez sí organicé un panel sobre este tema con invitados de Ecuador, Perú, pues Colombia y Bolivia, y la conclusión de todos los abogados fue: la violación de secretos en nuestros contextos nunca se declara por las autoridades jurisdiccionales. Queremos saber, a propósito de que usted ha obtenido logros en ese sentido, ¿cuál es el estándar probatorio alrededor de esos 3 elementos? Gracias, Emilio. Tengo 3 minutos para sí, violación de secretos y violación de normas. Ya perdiste uno. Bien. Gracias. El estándar es lo que a uno le enseñan en materia procesal civil como la prueba diabólica, ¿cierto? Es imposible demostrar la existencia de un secreto empresarial, casi imposible. Y eso yo creo que tiene que ver con el hecho de que los funcionarios de la superintendencia nunca han visto un secreto. Entonces, eso es como cuando le pedían a los artistas barrocos en España: oiga, pinte un armadillo, y le describían al armadillo, y ellos pintaban cualquier cosa. Nunca han visto un secreto. Y se imaginan que todos los secretos son como la fórmula de la Coca-Cola, todos, y que tiene que estar en una caja fuerte, y que no lo puede conocer nadie, y que tiene que estar partido, dividido, y hay secretos que no son tan importantes. O sea, hay secretos que cuando uno conoce las compañías, que de verdad no valen tanto la pena. Por ejemplo, voy a lanzar un producto dentro de 3 meses, ¿esa información es secreta? ¿Tengo que tenerla en una caja fuerte? No. ¿Por qué las cláusulas de confidencialidad no serían suficientes? ¿Cierto? Y eso depende mucho del tipo de secreto, y hay demasiados casos en los que la superintendencia ha dicho que no procede, pues que las medidas razonables no fueron tomadas.
tengo muchos aquí para citar. Básicamente, hoy, ¿qué se dice? Firmar una cláusula de confidencialidad no es suficiente. Un caso reciente, una ex empleada que siendo bacterióloga demostró que no dominaba bien los secretos en audiencia, no es suficiente. Al menos en confidencialidad se exige que la cláusula tipo, esa de que toda la información que se conozca en el desarrollo de este contrato será considerada confidencial y no podrá ser revelada, todas las decisiones en procesos en los que yo he tenido causa han dicho eso no es suficiente. Tiene que describir específicamente la información que usted le da a conocer a su contraparte y que es calificada como secreto. Claro, sí, es muy difícil el estándar de prueba. Otros ejemplos. En otro caso reciente, el tribunal dice que un secreto empresarial sobre extractos vegetales no era secreto porque buscaron en Google cómo hacer extractos vegetales y pues esa información pues es pública. Pero el de que hacía esa compañía, que era ese específico. Alegar como única medida, en otro caso reciente del 2023, alegar como única medida tener un software que alertara sobre la extracción de información tampoco era suficiente como medida. Entonces se vuelve imposible porque se están imaginando que el secreto es algo muy importante. Dos casos donde se han logrado demostrar el secreto empresarial, el caso que todos conocemos de Guirnaldas versus Natural Always, donde se logró demostrar con pruebas de esa época, incluso que se tomaban medidas de contraseñas y había acceso limitado a la información de la forma como se disecaban unas flores. Y uno reciente que tuve yo, que logré demostrar un secreto empresarial sobre unas franquicias y un know-how, lo logré porque acusé también a la demandada de infringir la confidencialidad, entonces no hizo sino defenderse diciendo que no, yo no la violé, eso siempre se mantuvo secreto. Bueno, funcionó la estrategia, pero ahí viene el segundo problema, listo, demostró el secreto y ahora la violación. Entonces, digamos, la superintendencia yo creo que necesita reevaluar bien ese estándar porque hoy en día pues, es inexistente. Y en cuanto a la violación de normas, perdón que me he tomado mucho, en cuanto a la violación de normas, al principio la superintendencia durante todo su desarrollo, por allá en los años 2012, 2014, decía que cualquier tipo de norma que regulara la entrada a un mercado era la que se debía revisar para determinar si la violación da una ventaja competitiva significativa en el mercado y que el solo hecho de violar esa norma que regulaba la entrada a un mercado ya era una ventaja porque si no, no hubiera podido entrar a ese mercado. Entonces tenemos todos los casos de telecomunicaciones de Orbitel por allá en el 2012 donde decían, listo, infringió las normas de telecomunicaciones, usted no podía ofrecer ese servicio como lo ofreció, ventaja competitiva significativa en el mercado. Esa noción ha evolucionado al día de hoy. También gracias a sentencias de la rama judicial, Tribunal Superior y Corte Suprema, que dicen, no, qué pena me da, eso no es suficiente, necesitamos significatividad y significatividad real, usted tiene que traer la prueba de que eso afectó el precio, de que a usted le compró gente productos por producto de esa violación. Entonces ya hoy en día también la violación de normas se está volviendo más difícil de probar y yo, que es una frase que yo siempre digo, ni hablemos de perjuicios porque entonces aquí nos agarramos todos. El derecho procesal siempre mata al derecho sustancial en todos los escenarios, siempre lo mata. Y en violación de normas estamos teniendo esto porque pues, la significatividad está volviéndose una barrera muy importante para poder demostrar el acto de competencia desleal. Bien, sí, no le queda tiempo. Voy a agregar que en tres decisiones de la SIC se han dicho que normas no estarían en esa conducta. Normas del Código Contencioso Administrativo, no entran. Infracción marcaria, no entra. Violación al régimen de importación de un producto, discutible, no entra. Muy discutible, porque esa sí es una norma que tiene que ver con el mercado, porque entonces si yo meto una mercancía de contrabando no estoy en violación de normas. Bien, Dionisio, con usted queremos analizar en forma rápida la confusión, con este preámbulo. La confusión tradicionalmente, si uno mira las decisiones históricas de la SIC, establecían que en presencia de dos marcas diferentes el consumidor podía distinguir el origen empresarial y que por lo tanto no había confusión posible. Eso evolucionó con alguna sentencia referida a un caso que conocemos en Olio Soya, en el cual la SIC se detuvo a una confusión fáctica, a la forma en que el consumidor, a pesar de la existencia de marcas, distingue un producto. Y allí hay un conjunto de componentes que caracterizan una presentación comercial, los colores, la forma, etc. Dionisio, con usted queremos entender
¿Cómo ve esa evolución de la confusión, de la imitación por confusión para unir otra conducta y la evolución de las consideraciones de que la confusión en competencia desleal es más fáctica y que no tome los elementos que normalmente tomaba la superintendencia traídos del derecho marcario? Claro que sí, Emilio. Bueno, lo primero es que la imitación y la confusión son dos conductas totalmente distintas, a pesar de que el artículo 14, el de imitación, habla de que la imitación sistemática exacta y minuciosa se convierte en desleal cuando crea confusión o explotación de reputación ajena, porque esto se debe derivar de la imitación de la prestación, que es la manera como yo realizo una actividad que no tiene nada que ver con la marca. Y ya regreso con esto. La confusión se debe originar en la utilización abusiva del signo distintivo de la marca o de la patente cuando es distintiva, y eso origina que el consumidor se confunda, es decir, que elija un producto pensando que es otro. Eso tiene, digamos, la competencia desleal, si uno la mira históricamente, debe ir de la mano de la evolución de la actividad económica. Como bien decía Andrés, así como en la violación de normas, desde el 2000 comenzó el tema de los temas de telecomunicaciones, mientras descubrieron cómo burlar la concesión que tenían 3 concesionarios en el año 2000 a través de lo que se llamaba en ese momento Voz IP, que era simplemente hacer un bypass tecnológico y poder yo recibir llamadas del exterior. Eso ha ido evolucionando porque pues hoy día todos tenemos acceso a llamadas, incluso cara a cara con cualquier persona en cualquier lado del mundo sin necesidad de tener un plan. Entonces eso va de la mano con la manera como la economía va complejizándose. Entonces las primeras confusiones eran casos que hoy llamaríamos muy básicos, digámoslo así. Entonces hablábamos de que del arroz, que de la sal, ¿no? Y se fue complejizando hacia casos que tenían que ver con medicamentos, a casos que tenían que ver con productos que estaban entre medicamentos y productos digamos, de uso directo de los consumidores, en el cual eso eran cremas, pero no eran cremas, pero a la vez podrían ser medicamentos, porque entonces eso obligó a que el juez, a que la superintendencia y los tribunales comenzaran a empezar a ver el detalle de cómo era eso de que las personas se podían confundir y comenzaron a irse más allá del tema marcario. Porque primero la competencia desleal claramente se origina para proteger la propiedad industrial históricamente, luego se fue desligando, pero en la superintendencia se volvió a unir cuando la ley 446 del 98 le dio facultades jurisdiccionales al pasar a ser una actividad administrativa, pero el punto ahí era que la superintendencia en ese momento, por la ley 256, tenía lo que hoy llamamos medidas cautelares innominadas, que son las del 590, que en ese momento no la tenía ninguna otra autoridad, sino la ley 256. Entonces, claro, todos los abogados empezaron a ver cómo se metían por ahí para que les dieran una medida cautelar distinta a las de Código General del Comercio, que era embargo, secuestro y registro de la demanda, que no servía para un caso de competencia desleal. Entonces, claro, empezaron a mirar la manera de que casos marcarios se parecieran a competencia desleal, pero solo por la medida cautelar. Entonces eso volvió a unificar otra vez las conductas hasta que el Código General del Proceso lo separó y ya le quitó ese trofeo, digamos, a la 256, y ese mismo artículo 24 del Código General le dio pues ya de frente facultades también en infracción marcaria. Entonces ya empezó el juez a sentirse más tranquilo y a tener que diferenciar un tema de confusión marcario a un tema de confusión de competencia desleal, que por la complementariedad de ambos lo que implica es que la competencia desleal va más allá de la confusión marcaria, que es una confusión que yo llamo de escritorio o de oficina, porque la confusión marcaria es el funcionario se sienta en su oficina y empieza a ver los colores y el Pantone y no sé qué, y empieza a ver uno con un montón de temas, pero ahí sentado, que la letra, que la grafía, no sé qué cosa. La competencia desleal te obliga a salir al mercado, a mirar los canales de distribución, a mirar si de verdad eso confunde al consumidor o si es simplemente algo que se parece. Entonces eso la práctica judicial, digamos, ha hecho que el juez deba separar la manera como analiza ambos casos, porque
lo peor que le puede pasar a uno es que una infracción marcaria la analices como competencia desleal o al revés, porque lo que va a originar como juez es que vas a tomar una decisión equivocada. Y uno como abogado tiene que tener claro cuál es la acción que vas a definir o a decidir o a aprobar. Esto con la, diría yo, con la guirnalda de que tú puedes meter como pretensión subsidiaria una u otra, es decir, puedes irte como principal con competencia desleal y en subsidio con infracción marcaria, cosa que hacen muchos litigantes porque ya el juez tiene la competencia para decidir ambas acciones. Es riesgoso porque eso puede llevar a que uno no le pegue ni una ni otra. Uno tiene que tener claro su caso para saber cuáles son los elementos que vas a demostrar. Entonces ha tenido un desarrollo yo creo que adecuado, la confusión, la imitación, una cosa muy pequeña. La imitación es el acto más importante para mí de la ley y a la vez es el caso que menos se ha demostrado y así debería ser, porque la imitación en primera línea es lo más importante de la ley. Dicen que las imitaciones son libres, uno puede, las prestaciones son de libre imitación, eso es competencia. Si eso no existiera, no existiría la competencia. Entonces esa conducta abre con ese derecho, reafirmándolo, de ahí que ese sea el acto que sea más difícil de demostrar y así debe ser, porque o si no, estaríamos en un mercado cerrado, porque empezarían personas a monopolizar prestaciones, que eso sería gravísimo para un mercado, porque uno lo que estaría creando serían monopolios en el mercado. Claro, pero la ley dice salvo que el derecho esté protegido por la ley, ahí pasaríamos a la propiedad intelectual. Doctor Acosta, contigo queremos analizar dos conductas estructuradas sobre la base de las aseveraciones incorrectas o falsas que, en mi modo de ver, han contribuido mucho a la configuración en Colombia, a falta de un estatuto de publicidad desarrollado, de tipologías de publicidades y requisitos asociados al engaño. Y por otro lado está el descrédito, que veo que también aquí, algo que señalabas antes es, un poco copiamos mal o pudimos copiar o dejar de lado a la ley española en algo, y en el descrédito veo que no aclaramos algo que la ley española se aclaraba, que es pertinencia. Es decir, yo puedo desacreditar, pero cubierto por la exceptio veritatis, si yo hago afirmaciones correctas y comprobables del competidor, pues no estoy en la conducta por esa excepción, pero lo que nunca se aclaró es qué es pertinente respecto a lo que puedo decir de un competidor. Quisiéramos que nos ilustraras en relación con cómo ves la evolución jurisprudencial en la delimitación de estas dos conductas. Bueno, yo no sé si los voy a ilustrar, pero confundidos sí los dejo. Varias cosas. Yo creo que efectivamente, es decir, hay muchas cosas muy problemáticas de la ley 256. Yo nada más oía a Dionisio hablar de la imitación, que me parece uno de los artículos peor redactados de la ley 256, más confusos, más complejos, más difíciles. Cada vez que uno dice, ¿cuándo voy a usar eso? Pues es complejo para el que va a demandar, es complejo para el juez, es complejo para todo. Y hablando de eso me da la transición a decirles que también el acto de engaño también tiene un problema de redacción y mucha gente pierde las demandas porque no lo lee completo, o sea, pura comprensión de lectura, porque la ley 256 dice engaño sobre las prestaciones mercantiles ajenas. Entonces ha habido muchas decisiones de la superintendencia, también de los jueces, porque la gente demanda por publicidad engañosa usando el acto de engaño. Y luego el juez dice, no, pero es que eso me hubiera demandado por la cláusula general de competencia, porque es que eso es cuando usted dice mentiras o cosas que no son ciertas, pero de su competidor. Si el competidor está diciendo cosas falsas, eso es publicidad engañosa, me lo tienen que encasillar de otra manera. Y entonces pues ahí es cuando el abogado va a leer la última parte y dice, ay, pucha, sí, tiene toda la razón. El acto de engaño es eso, es dar información equivocada sobre las prestaciones mercantiles ajenas. Y les pongo un ejemplo sencillo y tal vez además fácil de comprender.
Si yo digo, oiga, ¿usted sabe dónde queda el restaurante La Pepita? Y entonces yo trabajo en otro restaurante y digo, sí, pero eso está cerrado hoy. Si quiere venga y lo atiendo. Y La Pepita estaba abierto, engaño. Si yo digo, sí, pero usted no se enteró que La Pepita ha tenido muchos problemas por el aseo de las cosas, ha tenido varias visitas del INVIMA. En cambio nosotros aquí estamos acto de descrédito, ¿sí? Afecté la reputación con la mentira. Y finalmente, oiga, aquí 5.000 pesos más barato que en La Pepita. Y va uno a La Pepita y eso no es cierto. Publicidad engañosa, cláusula general de competencia. Así debe usarse la ley 256 cuando se va a utilizar el tema de publicidad engañosa, porque si no es una violación del Estatuto del Consumidor, hay una investigación de la superintendencia, pero puede uno exponerse a que el juez haga una interpretación apegada a la literalidad de la ley y diga, no, pero es que tenían que engañar sobre las prestaciones mercantiles ajenas. Entonces, digamos que eso nos da un primer punto. Y yo sé, llevo 3:38, pero cierro con 30 segunditos más. Porque aunque no tiene que ver exactamente con engaño y descrédito, sí ataca lo que dice el doctor Emilio. Y hay que abordar el tema de la ley 256, buscando ojalá reformarla en este sentido. Se entiende de manera equivocada que la publicidad comparativa es desleal. La ley 256 promueve la publicidad comparativa en teoría. Y eso es bueno. De hecho, qué maravilla que uno compare si un hotel es mejor que el otro, si una gaseosa tiene menos componentes que la otra, pero la verdad es que la forma en que también está redactada la ley 256 parece generar una prohibición alrededor del tema, y eso se los digo del otro lado, no desde la academia, ¿sí? Tanto en mi vida pasada en otra firma como en esta, yo creo que por lo menos yo cuento unos, no sé, más de 500 clientes que han considerado desde la consulta que hacen que la publicidad comparativa está prohibida, porque se meten a la ley y dicen, ay, no puedo hacerlo. Es más, esos es muchos de los honorarios en su momento muy fáciles de ganar, porque necesito un concepto, a ver si puedo comparar esto con elementos objetivos. Entonces, pues diría yo, para que se lleven el escenario, pues se puede comparar siempre y cuando utilice información pertinente para la compra. Y sobre esto había una anécdota que contaba un profesor que yo tuve derecho a la competencia, que no está acá, y por eso no les digo, porque de pronto cuento la anécdota mal, pero él la contaba en clase, sobre un caso que yo ya no conozco, pues nunca lo conocí, pero era comparando dos salsas de tomate, y él contaba una historia, una anécdota del año 90, en donde Fruco, al parecer, se sentía amenazado por una salsa de tomate que decía lo mismo que dirían ahorita, sin conservantes, sin estabilizantes, súper saludable, y como que le fue bien. Y la reacción en su momento de Fruco, sí, espero que me esté refiriendo bien a la marca, fue como hacer una rifa en los 90. Y la otra marca salió y reaccionó diciendo, ¿qué prefieres, ganarte una camioneta o la salud de tus hijos? Algo así, ¿sí? Entonces, la anécdota que contaba el profesor era que todo lo había hecho la otra marca muy bien hasta que hizo eso, porque dejó de comparar el producto para entrar en terrenos eventualmente que no eran pertinentes para la compra. Entonces, diría yo, pues ese es el escenario. Yo creo que, diría yo que la ley 256 voy a dejar que, como los 30 años, uno de los 30 años empieza a madurar y dice, la embarré, tengo que hacer reformas en mi vida, tengo que empezar a hacer ejercicio, ¿sí? El guayabo va más duro, no sé qué. Entonces yo creo que la ley 256 sí merece
agradecimiento porque nos puso a hablar de estos temas, pero definitivamente hay que actualizarla. Porque, perdón, simplemente para cerrar, oía yo al doctor Germán hablar de la territorialidad y le pongo también el ejemplo real. Eso es cierto, eso que usted dice, la mayoría de actos de competencia desleal hoy son ajenos al territorio colombiano, pero aún es más difícil notificar a alguien que no está en Colombia. Entonces… y hacer valer la sentencia que se profiere en sentencia. Colombia ante un juez extranjero. Sumamente difícil. Es más fácil hoy en día obtener medidas cautelares por vía de la tutela que por vía de la ley 256 para esos actos. Entonces, claro que si eso pasa, hay que mirar unas reformas a la ley. Muchas gracias. Doctor Acosta, muchas gracias por esa final porque me evitó el editorial. Nos quedó corto analizar 30 años de la ley en 2 horas, con lo cual la promesa y lo que les quedamos debiendo es un segundo foro para seguir analizando. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación, por sus importantes análisis, y cerramos el foro porque nos quedamos sin streaming. Muchas gracias a todos quienes asistieron presencialmente. Ustedes se llevan un descuento en la especialización de competencia. Muchas gracias en verdad. Gracias.